Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar la intensificación del conflicto entre India y Pakistán, dos países con históricas relaciones conflictivas desde su surgimiento como estados independientes en 1947. Los conflictos entre India y Pakistán se deben a temas territoriales y también religiosos. En particular, hay un conflicto con relación a la región de Cachemira, disputada por ambos estados. Para analizar este conflicto desde sus raíces, nos acompaña Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, gracias por acompañarnos. Óscar, siempre un placer y un privilegio. No, gracias a ti. Bueno, en los últimos días se ha visto una intensificación en un conflicto que ya es histórico. Tanto India y Pakistán han tenido alrededor de unas 4 guerras a lo largo de su historia como estados independientes. El último conflicto se da a raíz de unos ataques terroristas en India por parte de grupos apoyados por Pakistán. Luego India ha bombardeado bases terroristas en Pakistán, han muerto unas 40 personas en ambos lados de la frontera y hay noticias del derribo de aviones de guerra indios en territorio pakistaní. En fin, hay una intensificación, una escalada del conflicto. Hugo, sería importante para empezar y para contextualizar que nos expliques las raíces del conflicto o la relación tan conflictiva que existe entre India y Pakistán. Bueno, ustedes acaban de mostrar un mapa que creo que es bueno mantenerlo mínimamente para que tu audiencia lo comprenda. Lo que hoy día son 3 países, básicamente Bangladesh, India y Pakistán, son estados, en la concepción moderna, que emergen de una identidad cultural en común. La penetración del Islam, una de las más jóvenes, la más joven de las religiones de gran porte en el orbe, cambió y mucho ese mapa. Pero luego, en la modernidad, el dominio de la corona británica sobre toda la región terminó, tú recordarás, por un personaje que conocemos mucho más en Occidente, el señor Gandhi, ¿no? Pero también otro personaje bastante admirado en el subcontinente, en la India, que se llama Chandra Bose, ¿no? Que encarnaba una visión más nacionalista, que inclusive desarrolló una iniciativa de confrontación y permitió, cosa que se ha olvidado, de que un ejército de nacionalidad india combatiese del lado del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Y cuando los británicos quisieron sancionar y ejecutar a oficiales de ese ejército, los oficiales y soldados de la India que habían combatido del lado de los aliados se rebelaron. Imagínate tú de esa herencia en común a la masacre del 47, porque tú dijiste dónde comienza el conflicto que enfrenta a los modernos estados que conocemos como India y Pakistán. Cuando el dominio británico se retira, Lord Mountbatten toma una decisión. Y en la división, en la imposibilidad de la coexistencia, se produjeron algunas de las masacres más terribles que el mundo ha atestiguado en la Edad Moderna. Y empieza la primera de las guerras a las que hacías referencia. El 47, la participación del 47 al 48, lo que se denomina la Primera Guerra de Kashmir, Cachemira en español, y luego una serie de conflictos, cada uno de ellos más grave. El 65, el 71, una guerra en sordina desde los 80 hasta el 2003, luego una guerra muy complicada en 1999, la denominada Guerra del Kargil, porque ya a partir de allí se une un factor que todo el mundo tiene que tomar en cuenta. Ambos países se convirtieron en potencias nucleares. Solo como referencia, el instituto que hace el seguimiento de estos temas y la Agencia de las Naciones Unidas, a cargo del señor de Rossi, estima que la India tiene 180 armas nucleares y tiene la capacidad de fabricar bombas de neutrones. Pakistán, que no ha ido a la saga, tiene un arsenal nuclear también de consideración. Entonces, este no es simplemente otro conflicto. Este no es un conflicto como en el caso Rusia-Ucrania, donde Ucrania cedió todo su arsenal y solo una de las partes tiene esta situación. La ecuación de lo que otra vez los expertos denominan, estoy seguro que tú lo sabes, los 2 minutos para la medianoche, vale decir el tiempo que separa al mundo de un conflicto nuclear, puede medirse en segundos si es que no se llega a una solución de lo que ha sucedido a partir de la operación Sindur, es la reacción de la India a los ataques de los separatistas apoyados por Pakistán que asesinaron a 25 civiles hace pocos días, el día 27 de abril.
Ahora, has mencionado varios aspectos de esta relación conflictiva que se da pues, a partir de 1947 con la independencia de territorios que en un principio comprendían una unidad, ¿no? Como parte pues, del Imperio Británico. También has mencionado temas históricos bastante interesantes, como el de los soldados provenientes de esta zona que apoyaron al eje, ¿no? Como se sabe, las tropas provenientes de este territorio que peleaban para el Imperio Británico eran conocidos como los Gurkhas, si mal no recuerdo. Y muchas de estas tropas que fueron capturadas son, digamos, utilizadas por el Tercer Reich como enemigos, los hacen cambiar de bando para luchar por la independencia de su territorio, que se da 2 años después del fin de la Segunda Guerra Mundial. Entonces tenemos el caso de muy probablemente soldados y tropas que lucharon bajo un mismo bando en la Segunda Guerra Mundial y que posteriormente se enfrentan en la Primera Guerra que se da en 1947. Ahora, hay un aspecto en el que sería bastante importante poner énfasis y es la importancia del factor religioso que conlleva a la separación de estos dos territorios. ¿Podrías explicarnos esto con un poco más de detalle, por favor? Con todo gusto. Lo que has dicho es cierto, pero tiene que añadirse, ya que mencionaste a los Gurkhas, un otro país que está allí, que hace parte de esta ecuación, que fue Nepal, ¿no es cierto? Los Gurkhas, originalmente, aunque hay unidades de Gurkhas en India y en Pakistán, ¿no es cierto?, hacen parte también de ello y tuvieron una guerra interna, una guerra civil bastante violenta y con una fuerte, fuerte carga de resultados terribles desde el punto de vista humanitario. Pero regresando a este tema, hay que entender de que la India era un imperio desde mucho antes que la civilización occidental como la conocemos se consolidara. Hay algo que siempre me llama la atención. Yo tuve el privilegio de tener amigos en la alta jerarquía diplomática, tanto pakistaní como de la India. Y la historia nuestra la marcamos en la civilización judeo-cristiana occidental a partir de la influencia civilizatoria del concepto helénico. Y sin embargo nos olvidamos que Alejandro Magno, otra vez este mapa que muestras es absolutamente ideal, no marchó hacia Europa, porque en ese momento en Europa no había nada que moviera a una expansión considerable. Las grandes riquezas estaban en Persia, hoy día la gran parte de ellos es el moderno Irán, y cuando Alejandro Magno sigue avanzando, se encuentra con un imperio todavía más consolidado desde todos los puntos de vista, que es lo que conocemos hoy día como India y Pakistán, ¿no es cierto? Y desde ese punto de vista, otra vez, hay una riqueza de eventos que Occidente ha básicamente tenido de espaldas. No la hemos considerado. La ocupación británica, que se dio a partir de una serie de factores que sería demasiado largo enumerar, fue muy hábil para explotar los conflictos internos entre los diferentes rayás, marayás y toda la jerarquía que había adentro, y de establecer a la corona británica, pero también algo que has dicho que es muy importante. Este conjunto, India-Pakistán, sirvió para que, y nuevamente tu mapa es ideal, soldados de estos orígenes fueran a Egipto e impidieran la victoria de la fuerza expedicionaria de Rommel y los soldados italianos que combatían junto a él en lo que se llamaba el zorro del desierto, el Africa Corps. Y esos soldados hindúes que combatieron heroicamente también fueron fundamentales cuando Japón entra en la guerra. Todo el mundo recuerda Pearl Harbor, pero la Gran Bretaña sufrió la caída de Singapur, que fue un desastre peor que Pearl Harbor desde el punto de vista militar, el hundimiento de sus dos principales barcos de guerra, uno de ellos el Príncipe de Gales, bombardeado y torpedeado por la aviación imperial japonesa, y en ese momento las fuerzas nacionalistas de la India entran en choque. Y en ese choque hay dos posiciones, la que conocemos y favorecemos en Occidente, Gandhi, la no violencia, y Chandra Bose, que dice no, la única forma es la lucha armada. Y en la lucha armada con él se va un contingente considerable, que se refuerza, tienes razón, con prisioneros que eran tomados y que se fueron integrando en las fuerzas de Bose. De hecho, el lema que da origen al nacionalismo de la India es el de Chandra Bose, no el de Gandhi, ¿no? El de Azad Hind, el de la libertad para la India, es el fruto de ello. ¿Y cómo se entendía esto? Interesantísimo, porque lo acabas de mencionar. Porque cuando los soldados que habían peleado bajo Auchinleck, bajo Montgomery, que pelearon contra el Tercer Reich y que habían peleado en Burma bajo Wavell,
contra los japoneses, unos contra los alemanes y otros contra los japoneses, se encuentran con sus hermanos que habían combatido en contra de los aliados. Los británicos intentan procesarlos y ejecutarlos. Y los propios oficiales y soldados de la India se niegan, y en una rebelión histórica se inicia el proceso que termina convenciendo a Lord Mountbatten y a través de él a la corona británica que había que conceder la independencia. Pero esta independencia ya estaba marcada por un problema fundamental. La penetración religiosa que había hecho que en Pakistán y que en lo que hoy día conocemos como Bangladesh ya hubiera el tema fundamental, y esto no es un silogismo, del fundamentalismo religioso al que te lleva la versión más radical del Islam, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva tuviste todas las guerras que hemos enumerado. Quiero insistir de que el factor que nos preocupa hoy es que esta guerra, más allá de que toda guerra sea deleznable, tiene, desde la ecuación de los 2 minutos para la medianoche, el potencial de tornarse en segundos en una guerra termonuclear. Hugo, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar la importancia estratégica de la región de Cachemira. Seguimos en Informe Extra analizando el conflicto entre la India y Pakistán, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. En el bloque anterior hemos hecho un repaso histórico de las distintas guerras que se han dado entre la India y Pakistán, por motivos territoriales principalmente, y en particular por la región de Cachemira, pero también con relación a lo que hoy es Bangladesh, que en su momento perteneció al Estado de Pakistán, era el Pakistán Oriental. Ha habido 4 guerras, como bien mencionó Hugo, la del 47, que se da tras la independencia de estos territorios, la del 65, la del 71, que es por Bangladesh, y que conduce a la independencia de Bangladesh, y la del 99. Y hoy por hoy estamos viendo una intensificación del conflicto con respecto a la región de Cachemira. Hugo, ¿por qué Cachemira no es o no surge como un estado también independiente que podría haber servido de estado tapón entre buena parte del territorio, no totalmente, no todo el territorio de India y Pakistán, pero sobre todo como tapón entre India y China? ¿Por qué no surge como un estado independiente? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, más allá de la historia hay un factor que tenemos que recordar, y otra vez me disculpo si pudiéramos quedarnos un segundo en el mapa: la geopolítica. El punto geopolítico más importante del planeta, según la mayor parte de los entendidos, sobre todo no solo en lo geopolítico, sino en el componente esencial de la geopolítica, que es la geoestrategia, es el hinterland eurasiático. El corazón del hinterland eurasiático está ahí. Y hay otro jugador que hoy día no está en las hostilidades, pero que ya participó de incidentes y que también está nuclearmente equipado, que es la China. Entonces, Cachemira no solamente tiene el tema de ser el corazón del desarrollo del hinduismo, me estoy refiriendo a la religión, del desarrollo del budismo, me refiero nuevamente a la religión, sino de que es un punto a partir del cual su predominio otorga a quien lo detente la posibilidad de influir sobre el resto de la región. Y es por eso que no solamente has tenido los conflictos en esta zona entre India y Pakistán, sino que también los has tenido entre la China y la India. Entonces, es un lugar extremadamente complejo, es un lugar, Barbara Tuchman diría, es una pila de sables en precario equilibrio, pero en el cual se juega el predominio de Eurasia. Y desde Napoleón a Alejandro Magno siempre se ha entendido de que quien ejerza el predominio, no solamente militar, sino político, porque aquí está otro factor que debemos tomar en cuenta, que es la razón por la cual Pakistán ha recibido en algún momento masivo apoyo norteamericano. Quien proyecte el predominio sobre esta área domina sobre toda la masa continental de Europa y Asia. Ahora, viendo al punto más de preparación o diferencias de capacidad militar, si bien ambas son potencias nucleares, el hecho de que no se haya dado una guerra, digamos, que no hayan apretado el botón, podría revelar que hay digamos, están basándose en la doctrina de la mutua destrucción asegurada, evitar dar ese paso, ¿no? Y además está el tema de China, que también tiene intereses en la región, pues como señalas es una zona sumamente estratégica. ¿Qué impacto tiene, para bien o para mal,
que se trate de 3 potencias nucleares interesadas en esta zona? Bueno, como una persona que endosa toda iniciativa que te lleve a la preservación de la paz, no hay mucho de positivo. El tema y la manera en la cual cada uno de estos países, no vamos a discutirlo ahora, tuvo acceso a la tecnología nuclear, los lleva a una situación ajena a lo que ha sido generalmente el debate sobre la tenencia de arsenales nucleares. La alternativa de destrucción asegurada, MAD, en inglés es MAD, Mutual Assured Destruction, eh, te llevó a que la Unión Soviética y los Estados Unidos entiendan de que debía restringirse la disponibilidad de esta tecnología. Es más, si tú recuerdas, en algún momento ese debate llevó a De Gaulle a amenazar con retirar a Francia de la ecuación de defensa común y a desarrollar lo que se denominó la doctrina de défense tout azimut, o sea que Francia tenía que tener la capacidad de defenderse hacia cualquier lugar del horizonte. Bueno, esas grietas terminaron permitiendo de que India y Pakistán se hagan de vectores nucleares. La India, en teoría, y Pakistán, en teoría, tienen en sus respectivos marcos legales y constitucionales una doctrina de jamás primer ataque. Voy a volver a repetirlo. En teoría, ambas tienen un marco jurídico constitucional de jamás primer ataque. El problema de esto es que se ha hecho de esta cuestión un componente fundamental del discurso político. Entonces, ni Sharif ni Modi pueden verse como débiles frente a esto. Y el problema, como lo dijera, mencioné hace un momento a Barbara Tuchman y un libro que me ha marcado siempre, que se llama Los cañones de agosto, de cómo empezó la Primera Guerra Mundial, es que hechos aparentemente inocuos o aparentemente menores te pueden llevar a grandes conflictos, ¿no es cierto? Si alguien me puede decir que Gavrilo Princip pensaba que por asesinar a Francisco Fernando iba a detonar una guerra mundial, no, él estaba preocupado por la independencia de un sector de la Unión de lo que entonces se llamaba los eslavos del sur. Por cierto, ya podemos mirar hoy en perspectiva si fue buena o mala idea frente a lo sucedido en Yugoslavia, ¿no es cierto? Pero eso es como se suele decir, ¿no? Tener el diario del lunes te da la ventaja de leer estas cuestiones. Hoy día no tenemos certeza y el problema es que las grandes potencias no pueden dictarle a India o a Pakistán, como lo hicieron en el pasado, condiciones. En el caso de la India, Oscar, tú estás completamente y absolutamente consciente de que India está a punto de superar en muchos aspectos a la China, en el tema del desarrollo autónomo de tecnología, en el tema de mayor población, en el tema de una economía mucho más eficiente. Ojo con lo que te voy a decir. La China, a quien la izquierda global insistió mucho en venderla como el reemplazo a los Estados Unidos, por efecto de la estructura del Partido Comunista, no puede desarrollar demanda interna. La India, pese a todas sus contradicciones y asimetrías, va creando una masa de consumo interna que le puede en determinado momento generar un mercado interno y de consumo de importaciones de impacto global. Entonces, creo que estamos hablando de algo mucho más complejo, de algo que sí te puede abrir la puerta mucho más que lo que ves en Rusia o lo que ves en China a la alternativa de un mundo multipolar. No lo es en este momento, pero estos conflictos te dan la idea que puede abrirse en el futuro. Ahora, pero paradójicamente, ¿no? El hecho de tener arsenal nuclear, sumado a la descripción del crecimiento que está teniendo la India y los problemas que está teniendo China, no son un factor o factores que disuaden de escalar aún más el conflicto y tratar de cumplir con hacer ciertos ataques, pero no llevarlo más allá porque al final de cuentas no le conviene a ninguno de los bandos. Yo te voy a decir que ese análisis ya de por sí me exime de desarrollarlo, pero te voy a invitar a que incorporemos un factor a ese análisis, el fundamentalismo religioso, que es el problema de Pakistán. Pakistán es un polvorín desde el punto de vista de la radicalidad. Pakistán tiene una ironía muy grande. Sus servicios de inteligencia, al mismo tiempo que ayudaban a los Estados Unidos a combatir a Al Qaeda y al Talibán, estaban nutriendo organizaciones criminales que han realizado atentados en contra de los propios Estados Unidos. Este tipo de situaciones es compleja. Tienes que recordar que Osama Bin Laden no estaba precisamente en una cueva en Tora Bora, estaba a 5 kilómetros de la academia militar más importante de Pakistán, ¿no es cierto? Y esas son cosas que han quedado para el análisis de la academia y no han permeado a la gran prensa. Entonces, el otro problema es hasta dónde puede Sharif contener las fuerzas de la radicalidad en Pakistán. Porque tú debes recordar que desde ese punto de vista, en nombre del infiel y para
la visión más radical del Islam, el hinduismo no es una religión afín. De hecho, es en muchos aspectos peor que el cristianismo, como un enemigo a ser eliminado. Y ese es un factor que también en Islamabad pesa y mucho. Hugo, vamos ahora a una pausa para regresar con el último bloque y analizar con más profundidad ese factor, el tema del fundamentalismo islámico y los grupos terroristas promovidos por Pakistán. Seguimos en Informe Extra analizando el conflicto entre India y Pakistán, acompañados por Hugo Achá, politólogo y analista político. Hugo, en el bloque anterior estabas hablando de un factor sumamente determinante, que es el fundamentalismo islámico promovido por Pakistán y que de alguna manera ha llevado a esta nueva escalada por actos terroristas que el gobierno de India busca reprimir con esta reacción dentro del territorio pakistaní. ¿Podrías señalarnos cuál es qué tan determinante pues, es este factor, precisarlo mucho más? Estos grupos terroristas apoyados por Pakistán, ¿vienen de Pakistán? ¿Son de Cachemira? ¿Cuál es la situación? Bueno, si fuera una prueba de respuesta múltiple, te tendría que decir todos los aspectos señalados anteriormente, ¿no? Desde Tehrik-e-Labbaik, Pakistán, TLP, que está creciendo y mucho en popularidad dentro del propio Pakistán, desde el propio califato islámico, ISIS, desde Irak, desarrolló una relación íntima. Hay un estudio fantástico del CSIS, que por cierto se ha vuelto muy popular en los últimos días en el análisis por la presencia de su director, el señor Berg, con relación a la presencia de China en América Latina y las bases de espionaje que se han vuelto más sofisticadas en Cuba, pero que desarrolló este tema sobre la influencia de las madrasas de Sí. la vertiente shia dentro de Pakistán. El problema de esa radicalización es que ha permeado a las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas de Pakistán, al igual que las de la India, curiosamente, se mantuvieron fieles a un concepto británico. Qué cosa curiosa, lo puedes ver inclusive en los desfiles, los uniformes, la Sí. marcha, la hermenéutica, inclusive la ritualización de lo militar, ¿no es cierto? Pero esa penetración es peligrosísima. Es peligrosísima porque ha ido escalando en los rangos, en los mandos, y ha tenido siempre algo que en la India no ha sido tan evidente, una penetración y una subyugación del poder civil. Ese es un factor que en la escalada se tiene que tomar en cuenta porque de allí también deriva, más allá de lo histórico, de lo político o de lo territorial, la manera en la cual Islamabad ha ido siendo cada vez más decidida en su apoyo a los grupos terroristas para la India, separatistas para los pakistaníes en el área de Kashmir, en Cachemira. Y el factor fundamental es quién tiene el dedo en el botón. En este momento estamos seguros de que el dedo en el botón en ambos lados está en manos de autoridades y personas con un nivel de racionalidad pragmática y que entenderían una mutual assured destruction, la alternativa de destrucción mutua. Si en algún momento uno de los dos lados tiene un mando que tenga una visión mesiánica, religiosa, fundamentalista, la ecuación te puede cambiar de manera dramática. En verdad, ese aspecto es sumamente preocupante, sobre todo por la realidad social y política de Pakistán. Y es también el temor que existe con relación a que un país como Irán, que también tiene una visión religiosa similar, pueda desarrollar poder nuclear. Bueno, Hugo, esperemos que el conflicto se enfríe y se trate pues, de una escalada que no llegue a calificarse como guerra, como las guerras que hemos analizado en este programa. Bueno, ha sido un gusto tenerte con nosotros, como siempre. Un placer, apreciado Oscar, a sus órdenes. Saludos. Bueno, eso fue todo por hoy. Hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.